Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, el antes y el después. Momentos que llegan como un golpe seco en mitad de la noche, cuando el silencio pesa más que cualquier palabra. Recuerdo mis manos temblando mientras sostenía aquellos papeles, el frío del amanecer colándose por la puerta entreabierta, y la certeza de que todo lo que había construido durante 8 años se desmoronaba ante mis ojos. Pero lo que más recuerdo, lo que más duele incluso ahora, no fueron los documentos ni la voz firme del hombre uniformado. Fue mirar hacia atrás y ver las sonrisas. Las sonrisas de quienes debían protegerme, de quienes yo había protegido con cada fibra de mi ser durante 5 años interminables. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato que cambió mi vida para siempre. Me llamo Elena Martínez, tengo 37 años, y soy enfermera. O lo era, cuando aún me permitía serlo. Nací en Salamanca, en una familia que desde fuera parecía ordinaria, incluso cálida. Mi padre, Antonio, trabajaba como administrativo en la universidad. Mi madre, Rosa, era profesora de primaria. Teníamos una casa modesta en las afueras, con un jardín pequeño donde mamá cultivaba geranios que nunca terminaban de florecer del todo. Éramos 3 hermanos, Pablo, el mayor, siempre con esa seguridad arrogante de quien cree que el mundo le debe algo, Lucía, la mediana, hermosa y distante, como una fotografía que se mira pero nunca se toca, y yo, la pequeña, la que siempre intentó mantener unida una familia que quizás nunca estuvo realmente junta. Crecí creyendo en la importancia de la lealtad familiar. Papá nos repetía constantemente que la sangre era lo único que importaba, que los amigos iban y venían, pero la familia permanecía. Mamá asentía en silencio, con esa expresión resignada que entonces yo no sabía interpretar. Ahora entiendo que era complicidad, no resignación. Durante años, me esforcé por ser la hija perfecta. Estudiaba hasta tarde, ayudaba en casa sin que me lo pidieran, escuchaba los problemas de todos sin quejarme nunca de los míos. Cuando terminé la carrera de enfermería con matrícula de honor, esperaba ver orgullo en sus ojos. Lo que vi fue indiferencia cortés, como si hubiera cumplido con una obligación mínima en lugar de alcanzar un logro. Trabajé durante 6 años en el Hospital Clínico de Salamanca, en la unidad de cuidados intensivos. Turnos agotadores de 12 horas, noches en vela sosteniendo la mano de pacientes moribundos, días enteros sin ver la luz del sol. Pero me gustaba. Me gustaba sentirme útil, necesaria, capaz de aliviar el sufrimiento ajeno aunque fuera solo un poco. Fue allí donde conocí a Fernando. Él era traumatólogo, tenía manos delicadas para un hombre tan grande, y una risa que llenaba las salas de espera grises del hospital. Nos enamoramos despacio, entre cafés robados en la sala de descanso y conversaciones profundas durante los descansos nocturnos. Fernando me veía. De verdad me veía, no como la hija obediente o la hermana responsable, sino como Elena, una mujer con sueños propios y heridas que nadie más se molestaba en curar. Nos comprometimos en primavera, hace 8 años. Recuerdo el anillo sencillo que eligió, con un pequeño zafiro porque sabía que nunca me habían gustado los diamantes. Recuerdo su voz temblorosa cuando me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Dije que sí sin dudarlo, sintiendo por primera vez que tenía derecho a construir algo mío, algo que no dependiera de la aprobación de mis padres o del reconocimiento de mis hermanos. Compramos esta casa juntos, una vivienda adosada en un barrio tranquilo cerca del río Tormes, con 2 plantas y un pequeño patio trasero. Pusimos los ahorros de ambos, firmamos la hipoteca con manos entrelazadas, pintamos las paredes de blanco cálido durante un fin de semana largo en el que nos manchamos más nosotros que las paredes. Mi familia apenas mostró interés. Pablo vino una vez, miró alrededor con esa sonrisa condescendiente que tanto detesto y dijo algo sobre que el barrio no era gran cosa pero que para empezar estaba bien. Lucía ni siquiera vino, envió un mensaje escueto de felicitación. Mis padres aceptaron la invitación a cenar, comieron en silencio, hicieron comentarios vagos sobre lo pequeño que era el salón, y se marcharon temprano. No hubo celebración, no hubo brindis, no hubo ese calor familiar que yo había imaginado durante años. Pero no me importó demasiado. Tenía a Fernando, tenía mi casa, tenía mi trabajo. Tenía, pensaba, una vida propia.
Entonces llegó la llamada. Era un martes de octubre, llovía con esa persistencia melancólica del otoño castellano. Estaba terminando mi turno cuando el teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Era Lucía, su voz sonaba extraña, tensa. Me dijo que papá había sufrido un derrame cerebral, que estaba en urgencias, que viniera rápido. Conduje bajo la lluvia con el corazón en la garganta, las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando llegué al hospital, encontré a mamá en la sala de espera, pálida y temblorosa. Pablo estaba hablando con los médicos, adoptando ese tono autoritario que usaba cuando quería aparentar control. Lucía miraba su teléfono, distante como siempre. Papá había sobrevivido, pero el derrame le había dejado secuelas importantes. Parálisis parcial del lado izquierdo, dificultades para hablar, necesidad de rehabilitación constante. Los médicos fueron claros, iba a necesitar cuidados intensivos durante meses, quizás años. Alguien tendría que estar con él todo el tiempo, ayudarle con las tareas básicas, acompañarle a las sesiones de fisioterapia, administrarle la medicación puntualmente. Fue entonces cuando todos me miraron. No fue una petición directa, no al principio. Fueron miradas significativas, silencios pesados, comentarios indirectos sobre lo conveniente que sería que alguien con formación sanitaria se ocupara de la situación. Intenté resistirme. Sugerí contratar a una cuidadora profesional, buscar una residencia especializada, organizar turnos entre los 3 hermanos. Pero Pablo tenía sus responsabilidades en Madrid, un trabajo importante en una consultoría que no podía abandonar. Lucía vivía en Barcelona con su marido y sus 2 hijos, era imposible que se mudara. Yo era la única que vivía en Salamanca, la única sin hijos propios, la única con conocimientos médicos. Y además, decían, era lo que se esperaba de mí. La familia era lo primero, siempre lo había sido. ¿No me lo habían enseñado durante toda mi vida? Fernando intentó apoyarme, pero también sentí su frustración. Habíamos planeado casarnos ese mismo año, queríamos empezar a buscar un hijo, soñábamos con viajar juntos antes de que llegaran las responsabilidades mayores. Todo eso quedó en suspenso. Empecé a faltar al trabajo para llevar a papá a sus citas médicas. Pasaba los fines de semana en casa de mis padres en lugar de con Fernando. Las conversaciones entre nosotros se volvieron tensas, llenas de reproches no dichos y cansancios acumulados. Él no entendía por qué mis hermanos no ayudaban más. Yo no sabía cómo explicarle que en mi familia, las cargas siempre habían caído sobre mí de forma natural, como si fuera mi destino inevitable. 6 meses después del derrame de papá, mamá empezó a olvidar cosas. Al principio fueron olvidos pequeños, cotidianos, donde había dejado las llaves, si había tomado su medicación, el nombre de la vecina con la que había hablado durante años. Luego fueron cosas más graves, se perdió volviendo del supermercado que estaba a 2 calles de casa, dejó la cocina encendida y casi provoca un incendio, una noche me llamó llorando porque no reconocía su propia habitación. El diagnóstico llegó como una sentencia, Alzheimer en fase inicial, con deterioro cognitivo progresivo. Iba a empeorar, dijeron los neurólogos. Necesitaba supervisión constante. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Dejé mi trabajo en el hospital. Mis compañeros organizaron una despedida pequeña, me regalaron flores y palabras amables que sonaban a condolencias más que a felicitaciones. Fernando me suplicó que no lo hiciera, que encontráramos otra solución, que mis hermanos tenían que asumir también su parte. Pero yo ya había decidido. Mis padres me necesitaban, y yo no podía darles la espalda. Así me habían criado, así me habían moldeado durante 32 años. No sabía ser de otra manera. Mis padres se mudaron a mi casa. Era más práctica que la suya, decían, estaba mejor adaptada para las necesidades de papá. Fernando se mudó. No hubo una ruptura dramática, solo un alejamiento gradual que dolió más que cualquier discusión. Me devolvió el anillo una tarde de primavera, con los ojos húmedos y la voz rota. Me dijo que me amaba, pero que no podía competir con mi familia. Me dijo que merecía ser feliz, que merecía una vida propia. Me dijo que esperaba que algún día yo también lo creyera.
Lo abracé en silencio, sintiendo como se me escapaba la última oportunidad de tener algo mío, algo que no estuviera definido por las necesidades de otros. Durante 5 años, mi vida se redujo a una rutina agotadora. Despertaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de papá, ayudarle a vestirse, administrarle sus 22 pastillas diarias. Luego atendía a mamá, que algunos días me reconocía y otros me confundía con su hermana muerta hace 20 años. Pasaba las tardes entre sesiones de fisioterapia, visitas médicas, compras, limpieza, cocina. Por las noches, cuando finalmente se dormían, yo me quedaba despierta escuchando sus respiraciones irregulares, temiendo que alguna de ellas se detuviera y sintiéndome culpable por desear a veces que así fuera. Mis ahorros se fueron agotando. Los tratamientos privados eran caros, la medicación era cara, los especialistas eran caros. Pablo enviaba algo de dinero ocasionalmente, siempre con comentarios sobre lo difícil que estaba la situación económica en Madrid. Lucía mandaba regalos inútiles por Navidad y cumpleaños, cosas bonitas que no servían para nada práctico. Yo vendí mi coche, luego algunas joyas que tenía, luego muebles que no necesitábamos. La casa que había comprado con Fernando, la casa que representaba mi independencia, se fue llenando de sillas de ruedas, andadores, pañales para adultos, y cajas de medicamentos. Se fue vaciando de mí. Hubo momentos en los que me preguntaba si recordaban quién era yo. No me refiero al Alzheimer de mamá, sino a algo más profundo, más doloroso. Me preguntaba si alguna vez me habían visto como algo más que una extensión de sus necesidades, una herramienta útil que había que mantener cerca. Papá, en sus días buenos, cuando la lucidez regresaba como un sol débil entre nubes, me miraba con una mezcla de satisfacción y desdén que no sabía interpretar. Mamá, incluso en sus días malos, parecía conservar intacta su capacidad para hacerme sentir insuficiente. Nada de lo que hacía era suficiente. La comida estaba sosa o demasiado condimentada. Las sábanas no estaban bien estiradas. El agua del baño estaba muy caliente o muy fría. Yo absorbía cada crítica como si fuera merecida, como si efectivamente nunca llegara a la altura de lo que se esperaba de mí. Pablo venía a visitarlos una vez cada 3 o 4 meses. Llegaba en su coche alemán reluciente, con trajes caros y ese aire de suficiencia que había perfeccionado con los años. Pasaba 2 horas en casa, hablaba con papá sobre política y economía en un tono condescendiente, le daba unas palmaditas en el hombro a mamá aunque ella ni siquiera lo reconociera, y luego se marchaba dejando un sobre con 200 euros que no cubrían ni una semana de gastos. Pero lo que más me dolía era la forma en que mis padres se iluminaban cuando él llegaba. Papá se enderezaba en su silla, su voz se volvía más firme, sus ojos recuperaban un brillo que yo nunca conseguía provocar. Mamá sonreía con una ternura que conmigo nunca mostraba, incluso en sus días más confusos. Lucía era aún más distante. Llamaba por teléfono cada domingo, conversaciones breves y superficiales donde preguntaba cómo estaban papá y mamá pero nunca cómo estaba yo. Enviaba fotografías de sus hijos, 2 niños rubios y sonrientes que no conocían a sus abuelos, que no sabían que existía una tía llamada Elena que había sacrificado su vida por personas que a ellos les resultaban completamente ajenas. En Navidad mandaba cestas de productos gourmet que mis padres ni siquiera podían comer por sus restricciones dietéticas. Yo las guardaba en la despensa y las repartía entre los vecinos antes de que se echaran a perder, sintiendo una mezcla de resentimiento y vergüenza. Fue durante el 4.º año de cuidados cuando empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias que al principio atribuí al cansancio, a mi propia paranoia nacida del agotamiento. Papá, que supuestamente tenía graves problemas de movilidad, un día lo encontré de pie junto a la ventana, sin el andador, con una postura perfectamente erguida. Cuando me vio, se dejó caer de inmediato en la silla con un gemido exagerado. Lo achaqué a un momento de mejora temporal, a esos milagros pequeños que a veces ocurren en la rehabilitación. Mamá, que según los médicos estaba en una fase avanzada de Alzheimer, un día me recitó de memoria el número de cuenta bancaria completo cuando le pregunté dónde había guardado unos documentos. Luego, segundos después, volvió a mirarme con esos ojos vacíos y me preguntó quién era yo. Intenté comentarlo con los médicos, pero me miraron con esa compasión profesional que usan con los familiares agotados que empiezan a ver cosas donde no las hay.
El estrés del cuidador, me dijeron, era real y podía provocar confusión. Me sugirieron buscar apoyo psicológico, unirme a un grupo de ayuda, tomarme algún respiro. Pero, ¿cómo iba a tomarme un respiro? ¿Quién iba a cuidar de ellos si yo no estaba? Mis hermanos no, desde luego. Así que seguí adelante, ignorando esas pequeñas alarmas que sonaban cada vez más fuerte en mi interior. Entonces llegó el día que cambió todo. Fue hace 6 meses. Pablo apareció sin avisar, algo inusual en el que siempre planificaba sus visitas con semanas de antelación. Traía una carpeta de documentos y una expresión que intentaba ser casual pero que delataba nerviosismo. Se sentó en el sofá de mi salón, ese sofá que Fernando y yo habíamos elegido juntos hacía una eternidad, y extendió los papeles sobre la mesa de centro. Me explicó con voz demasiado animada que había estado consultando con abogados, que había descubierto una forma de proteger el patrimonio familiar, que era importante actuar rápido para asegurar que cuando papá y mamá fallecieran no hubiera problemas con herencias o impuestos. Los documentos eran una escritura de cesión. Yo debía transferir la propiedad de mi casa al nombre de nuestros padres. Pablo lo presentó como algo lógico, razonable, incluso beneficioso para mí. Decía que así, si algún día yo tenía problemas económicos o legales, la casa estaría protegida porque estaría a nombre de ellos. Decía que era una forma de asegurarme de que siempre tendría un techo, de que la familia siempre cuidaría de mí como yo había cuidado de ellos. Decía muchas cosas con esa voz suave y persuasiva que había perfeccionado vendiendo consultoría empresarial a directivos confiados. Pero algo en mi interior se resistió. Quizás fue la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Quizás fue el tono demasiado insistente de sus argumentos. Quizás fue simplemente que después de 5 años de entregarme completamente, algo en mí se negaba a dar ese último paso, a ceder lo único que todavía era mío. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que quería consultar con un abogado. La expresión de Pablo cambió inmediatamente. La calidez fingida desapareció, reemplazada por una dureza que conocía bien de nuestra infancia. Me dijo que estaba siendo desconfiada, malagradecida, que después de todo lo que la familia había hecho por mí, lo mínimo que podía hacer era confiar en ellos. Esa noche, después de que Pablo se marchara dando un portazo, escuché a mis padres hablando en su habitación. Normalmente papá apenas podía articular frases coherentes, y mamá pasaba las noches en un duermevela confuso. Pero esa noche, sus voces eran claras, completamente lúcidas. Hablaban sobre mí. Papá decía con irritación que yo siempre había sido terca, que iba a complicar las cosas. Mamá respondía que no se preocupara, que Pablo sabría cómo manejarme, que yo era demasiado débil y culpable como para resistirme realmente. Usaron palabras que nunca había escuchado de sus bocas, palabras frías y calculadoras que hablaban de mí como si fuera un obstáculo que había que sortear, no su hija. Me quedé paralizada en el pasillo, con la bandeja del té de la noche temblando en mis manos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Durante 5 años, había atribuido cada momento extraño a mi imaginación, al cansancio, a la complejidad de sus enfermedades. Pero en ese instante, con sus voces filtrándose bajo la puerta, comprendí la verdad. Habían estado fingiendo. No todo, quizás, pero sí lo suficiente. Exageraban sus síntomas, manipulaban mi culpa, me mantenían atada a ellos no por amor sino por conveniencia. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Les preparé el desayuno con las manos temblorosas, ayudé a papá a vestirse aunque sabía que probablemente podía hacerlo solo, escuché a mamá llamarme por el nombre de su hermana muerta aunque sospechaba que me reconocía perfectamente. Pero en cuanto tuve oportunidad, llamé a un abogado. No uno de confianza de la familia, sino alguien que encontré por internet, alguien que no tenía ninguna conexión con nosotros. El abogado era un hombre mayor llamado Javier Mendoza, con una pequeña oficina cerca de la Plaza Mayor. Tenía un rostro amable surcado de arrugas y una mirada directa que inspiraba confianza. Le expliqué la situación, le mostré los documentos que Pablo había traído. Lo revisó en silencio durante varios minutos, ajustándose las gafas de tanto en tanto, haciendo pequeñas anotaciones en los márgenes.
Finalmente levantó la vista y me dijo con voz calmada pero firme que bajo ninguna circunstancia debía firmar esos papeles. Me explicó que lo que Pablo pretendía era una trampa legal perfectamente diseñada. Si yo transfería la casa al nombre de mis padres, perdería toda protección legal sobre ella. Ellos podrían venderla, hipotecarla, o incluirla en su testamento distribuyéndola como quisieran sin que yo tuviera ningún derecho. Y dado que yo había estado cuidándolos sin ningún contrato laboral, sin ninguna compensación formal, sin ningún reconocimiento legal de mi trabajo, no tendría ninguna forma de reclamar nada. Había dedicado 5 años de mi vida, había gastado todos mis ahorros, había renunciado a mi carrera y a mi relación, y legalmente no tenía nada que pudiera demostrar ese sacrificio. Javier me preguntó con suavidad si había pensado en la posibilidad de que mis padres no estuvieran tan enfermos como parecían. Le conté lo que había escuchado la noche anterior, las inconsistencias que había notado durante años. Me dijo que había visto casos similares, que la manipulación familiar era más común de lo que yo imaginaba, especialmente cuando había bienes de por medio. Me sugirió que observara con más atención, que tomara notas de cualquier comportamiento extraño, que considerara la posibilidad de instalar cámaras discretas en la casa para documentar su estado real cuando creían que no los veía. La idea me revolvió el estómago. Espiar a mis propios padres, grabarlos sin su conocimiento, buscar pruebas de su traición como si fueran criminales. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba la verdad. Necesitaba saber si los últimos 5 años de mi vida habían sido un sacrificio genuino o una farsa cuidadosamente orquestada. Contraté a un técnico que instaló pequeñas cámaras en el salón y en su habitación, ocultas en relojes y detectores de humo. Me sentí sucia haciéndolo, pero no podía detenerme. Durante las siguientes 2 semanas, revisé las grabaciones cada noche después de que se durmieran. Al principio no encontré nada significativo. Luego empecé a ver patrones. Cuando yo salía de la habitación, papá se levantaba y caminaba sin problemas, sin el temblor que mostraba en mi presencia. Mamá hablaba con claridad perfecta, comentaba las noticias de la televisión con opiniones articuladas, incluso leía el periódico sin dificultad. Uno de los vídeos los capturó hablando sobre mí. Papá decía que todo iba según el plan, que pronto tendrían la casa a su nombre y podrían venderla sin que yo pudiera hacer nada. Mamá se reía, una risa cruel que nunca le había escuchado, y comentaba que siempre había sabido que yo era lo suficientemente tonta como para sacrificarlo todo por ellos. Hay traiciones que llegan como un cuchillo rápido, cortan limpio y el dolor es agudo pero definido. Y hay traiciones que llegan como veneno lento, que se filtran durante años hasta que un día despiertas y te das cuenta de que todo tu cuerpo está infectado, de que has estado muriendo sin saberlo. Ver esos vídeos fue como despertar de un sueño de 5 años para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla. Cada sonrisa que les había dedicado, cada noche sin dormir preocupándome por ellos, cada sacrificio que había hecho pensando que era amor, todo se reveló como parte de una manipulación sistemática. No confronté a mis padres inmediatamente. Seguí el consejo de Javier y continué actuando con normalidad mientras recopilaba más pruebas. Cada día era una actuación dolorosa. Les preparaba el desayuno con manos que querían temblar de rabia. Les ayudaba con tareas que ahora sabía que podían hacer perfectamente solos. Escuchaba sus quejas y sus exigencias sabiendo que cada palabra era parte de un engaño calculado. Por las noches, me encerraba en mi habitación y lloraba en silencio, mordiéndome el puño para no gritar, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen que había tenido de mi familia durante 37 años. Pablo volvió 3 semanas después, esta vez acompañado de Lucía. Fue la primera vez en 5 años que ella venía a visitarlos en persona. Eso ya me dijo todo lo que necesitaba saber, esto era importante para ellos, lo suficientemente importante como para que Lucía abandonara su vida perfecta en Barcelona y se dignara a aparecer. Llegaron con sonrisas tensas y palabras amables, pero podía sentir la urgencia debajo de la fachada. Se sentaron en mi salón como si fuera suyo, como si yo fuera una invitada en mi propia casa, y volvieron a sacar el tema de los documentos. Esta vez su enfoque fue diferente. Lucía adoptó un tono más emocional, me habló sobre lo mucho que admiraba mi sacrificio, sobre lo importante que era proteger el legado familiar para las futuras generaciones.
Mencionó a sus hijos, mis sobrinos a quienes apenas conocía, dijo que sería maravilloso que algún día pudieran heredar algo de sus abuelos. Pablo complementó con argumentos legales y financieros, hablando de impuestos y protección patrimonial con una seguridad que habría sido convincente si yo no hubiera sabido la verdad. Mis padres permanecieron en segundo plano, papá en su silla de ruedas fingiendo dificultad para seguir la conversación, mamá con esa mirada perdida que ahora sabía que era completamente falsa. Les dije que no iba a firmar. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La reacción fue inmediata. Pablo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeció, y por primera vez en años vi la rabia que había aprendido a esconder detrás de sus modales profesionales. Me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí misma, de haberme aprovechado de la situación de nuestros padres para quedarme con la casa. Lucía se unió con lágrimas perfectamente calculadas, diciendo que no podía creer que yo fuera capaz de traicionar a la familia de esa manera. Pero fue la reacción de mis padres lo que más me impactó. Papá se levantó de su silla de ruedas, completamente erguido, sin ningún rastro de debilidad, y me gritó con una voz clara y fuerte que no había usado en mi presencia durante 5 años. Me llamó desagradecida, ingrata, mala hija. Mamá dejó caer toda pretensión de confusión y me miró con un desprecio puro y cristalino. Me dijo que después de todo lo que habían hecho por mí, criarme, educarme, soportarme, lo mínimo que podía hacer era devolverles algo. Habló de mí como si yo fuera una deuda que había que cobrar, una inversión que debía dar rendimientos. Me quedé mirándolos, a los tres, sintiendo una calma extraña que bajaba sobre mí como nieve. Por primera vez en mi vida, los vi realmente. No como los padres idealizados que había querido que fueran, no como la familia unida que había intentado mantener durante décadas, sino como eran, 3 personas capaces de orquestar una manipulación elaborada para quitarme lo único que me quedaba. Les dije con voz tranquila que salieran de mi casa. Pablo intentó amenazarme, diciendo que me arrepentiría, que la familia no olvidaba las traiciones. Lucía intentó el camino de la súplica, cambiando de táctica con una velocidad que habría sido impresionante si no fuera tan patética. Pero yo ya había tomado mi decisión. Los eché. Físicamente tuve que pedirles que se marcharan 3 veces antes de que finalmente lo hicieran, llevándose sus falsas preocupaciones y sus verdaderas intenciones. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me dejé caer en el sofá y lloré durante horas. No lloraba solo por la traición, sino por todos los años perdidos, por la vida que no había vivido, por la mujer que había dejado de ser para convertirme en lo que ellos necesitaban que fuera. Esa noche llamé a Javier y le conté lo que había pasado. Me dijo que cambiara las cerraduras inmediatamente, que presentara una denuncia formal documentando todo lo ocurrido, que preparara copias de las grabaciones en un lugar seguro. Me advirtió que probablemente no se darían por vencidos, que intentarían algo más. No le creí del todo. A pesar de todo, una parte de mí aún pensaba que eran mi familia, que no serían capaces de ir más allá. 3 semanas después, un martes a las 6 de la mañana, llamaron a mi puerta. Abrí medio dormida, esperando quizás un vecino con alguna emergencia o un repartidor equivocado. Lo que encontré fue un hombre uniformado, de unos 50 años, con una placa que identificaba como sheriff judicial del distrito de Salamanca. Tenía papeles en la mano y una expresión incómoda en el rostro. Me dijo que lamentaba tener que estar ahí, pero que traía una orden judicial de desalojo inmediato de la propiedad. Tenía 2 horas para recoger mis pertenencias personales y abandonar el lugar. El mundo se detuvo. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Desalojo. De mi propia casa. De la casa que había comprado con mi dinero, que estaba a mi nombre, por la que había pagado cada cuota de hipoteca puntualmente durante 8 años. Mis labios formaron la pregunta antes de que mi cerebro pudiera procesarla completamente. Le pedí ver los documentos. Él me los entregó con cara de genuina compasión, como si pudiera percibir que algo estaba profundamente mal en toda esta situación. Miré los papeles con manos temblorosas. La orden estaba firmada, sellada, aparentemente oficial. Pero algo en mi formación de enfermera, acostumbrada a revisar documentos médicos buscando inconsistencias,
me hizo mirar más de cerca. Las firmas no coincidían con las que había visto en documentos legítimos. El sello parecía ligeramente diferente. Y entonces vi lo que buscaba sin saber que lo buscaba: el número de registro de la propiedad era incorrecto. Solo por 2 dígitos, un error pequeño que probablemente nadie notaría a menos que conociera el número de memoria, como yo lo conocía después de haberlo escrito cientos de veces. Le señalé la discrepancia al sheriff. Él frunció el ceño, sacó su teléfono y llamó a su oficina. Mientras hablaba, noté movimiento en la calle. Me asomé y mi corazón se convirtió en piedra. Mis padres estaban allí, de pie en la acera junto a Pablo y Lucía. No había sillas de ruedas, no había andadores, no había ninguna señal de las enfermedades que habían fingido durante 5 años. Estaban sonriendo. Sonriendo mientras creían que me echaban de mi propia casa, sonriendo ante mi destrucción, sonriendo con una satisfacción que revelaba cuánto habían disfrutado cada momento de este plan elaborado. Mamá gritó desde la calle, su voz clara y fuerte: «Te lo advertimos, Elena. Te dijimos que te arrepentirías». Papá se reía, una risa profunda y cruel que nunca le había escuchado. Pablo tenía los brazos cruzados, la satisfacción escrita en cada línea de su rostro. Lucía miraba su teléfono, grabando todo probablemente, documentando lo que pensaban que sería mi humillación final. El sheriff colgó el teléfono y su expresión cambió completamente. Me miró con una mezcla de confusión y alarma creciente. Me dijo que algo estaba muy mal, que la orden no aparecía en ningún registro oficial, que el sello era falso, que necesitaba hacer algunas llamadas urgentes. Sacó su radio y llamó a la central, su voz adoptando un tono oficial y tenso. Pidió refuerzos, mencionó posible falsificación de documentos judiciales, suplantación de identidad de funcionarios públicos. Nunca olvidaré las expresiones en sus rostros cuando vieron llegar los coches de policía. La sonrisa de mamá se congeló primero, convirtiéndose en una máscara de confusión y luego de pánico. Papá intentó retroceder, como si pudiera simplemente alejarse de la escena que ellos mismos habían creado. Pablo sacó su teléfono móvil, probablemente para llamar a un abogado, con ese instinto de supervivencia que lo había servido bien en su carrera pero que ahora llegaba demasiado tarde. Lucía dejó de grabar y se quedó paralizada, su rostro perdiendo todo color mientras comprendía que su papel de observadora privilegiada estaba a punto de terminar. El sheriff, que se presentó oficialmente como Carlos Ramírez, tomó el control de la situación con una eficiencia que hablaba de décadas de experiencia. Llamó a 2 agentes más, les mostró los documentos falsos, les explicó la situación en voz baja pero firme. Luego se acercó a mi familia con pasos medidos. Les pidió identificación. Pablo intentó adoptar su tono más autoritario, preguntando con qué derecho lo detenían cuando no habían hecho nada malo. Carlos simplemente repitió su petición, esta vez con una frialdad que no admitía discusión. Uno de los agentes se acercó a mí y me preguntó con suavidad si podía explicar toda la situación desde el principio. Me senté en los escalones de mi propia puerta, envuelta en la bata con la que había abierto hacía apenas 20 minutos, y conté toda la historia. Le hablé de los 5 años de cuidados, de los documentos que Pablo había intentado hacerme firmar, de las grabaciones que había hecho, de la conversación en la que descubrí que mis padres fingían sus enfermedades. Le conté sobre Javier Mendoza, mi abogado, que tenía todas las pruebas guardadas en su oficina. El agente tomaba notas con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, hizo una llamada. Minutos después, llegó un coche más con 2 investigadores de delitos económicos. Querían ver las grabaciones. Les dije que tenía copias en mi ordenador y en una memoria USB que guardaba en la caja fuerte. Entramos juntos a mi casa, y mientras uno de ellos revisaba los archivos, pude escuchar a través de la ventana abierta cómo Carlos interrogaba a mi familia. Pablo intentaba controlar la narrativa, explicando que todo había sido un malentendido, que simplemente estaban preocupados por el bienestar de su hermana, que había contratado a alguien para entregar unos documentos y quizás esa persona había cometido un error. Pero Carlos no era tonto. Preguntó nombres, fechas, detalles específicos. Preguntó quién había elaborado los documentos falsos, quién había falsificado el sello judicial, quién se había hecho pasar por funcionario del juzgado.
Las respuestas de Pablo se volvieron cada vez más vagas, más defensivas. Mis padres intentaron el camino de la victimización. Mamá empezó a fingir confusión otra vez, diciendo que no entendía qué pasaba, que dónde estaba su hija Elena, que por qué todos esos hombres la asustaban. Pero Carlos había visto suficientes actuaciones en su carrera. Le pidió que recitara su nombre completo, su fecha de nacimiento, su dirección. Ella lo hizo sin dudar, con perfecta claridad. Entonces le preguntó si había sido diagnosticada con Alzheimer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá intentó intervenir, diciendo que habían exagerado un poco sus síntomas para conseguir mi atención, que como enfermera yo debería entender que a veces los padres mayores necesitan sentirse cuidados. El investigador que revisaba mis grabaciones salió de mi casa con el rostro grave. Llamó a Carlos aparte y hablaron en voz baja durante varios minutos. Vi cómo Carlos asentía, cómo su mandíbula se tensaba, cómo miraba a mi familia con algo que parecía disgusto profundo. Cuando regresó, su tono había cambiado completamente. Ya no había cortesía profesional, solo determinación fría. Les informó que quedaban detenidos para investigación por falsificación de documentos públicos, intento de fraude inmobiliario, y suplantación de funcionarios judiciales. Pablo explotó. Gritó que esto era ridículo, que él tenía amigos en lugares importantes, que conocía a jueces y fiscales, que esto no iba a quedar así. Carlos lo miró con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Le dijo con voz neutra que podía llamar a quien quisiera, pero que en este momento iba a acompañarlos a la comisaría. Los agentes les colocaron las esposas con esa eficiencia impersonal que usan cuando han hecho el mismo gesto miles de veces. Vi cómo el metal brillaba en las muñecas de papá, escuché el clic distintivo cuando se cerraron alrededor de las de mamá. Lucía empezó a llorar, estas lágrimas eran reales, nacidas del miedo y no de la manipulación. Suplicó que la dejaran ir, que ella solo había venido a visitar a sus padres, que no sabía nada de ningún plan. Pero uno de los investigadores había encontrado mensajes en el teléfono de Pablo, conversaciones en un grupo familiar que incluía a Lucía donde discutían los detalles del plan, donde se reían de lo fácil que sería engañarme, donde calculaban cuánto dinero ganarían cuando vendieran mi casa. Las pruebas estaban todas ahí, en palabras escritas que no podían negar. Los metieron en los coches. Mamá me miró a través de la ventanilla, y por primera vez en 5 años, quizás en toda mi vida, vi algo genuino en sus ojos. No era arrepentimiento. Era odio puro, sin disfrazar, sin suavizar. Me culpaba por arruinar su plan, por no ser lo suficientemente sumisa como para entregarles todo sin pelear. En su mente retorcida, yo era la mala hija, la traidora, la que había fallado en cumplir mi único propósito, servirles. Cuando los coches se alejaron, Carlos se quedó conmigo. Me preguntó si tenía a alguien a quien llamar, algún amigo o familiar que pudiera venir a acompañarme. Le dije que no, que había perdido contacto con la mayoría de mis amigos durante los años de cuidados, que mi familia era precisamente quien acababa de ser arrestado. Él asintió con comprensión y me dio su tarjeta personal. Me dijo que tendría que declarar formalmente en los próximos días, que el fiscal probablemente querría hablar conmigo, que el proceso sería largo pero que las pruebas eran sólidas. Antes de marcharse, hizo algo que no esperaba. Me puso una mano en el hombro, un gesto paternal que me hizo sentir más cuidada de lo que me había sentido en años. Me dijo con voz suave pero firme, lo que le hicieron no está bien. Usted merece saber que no fue su culpa, que su amor y su dedicación eran reales aunque ellos no los valoraran. Eso dice mucho más de usted que de ellos. Sus palabras rompieron la última barrera que había estado sosteniendo. Me derrumbé allí mismo, en los escalones de mi casa, y lloré como no había llorado en toda mi vida. Carlos esperó pacientemente hasta que me calmé, me aseguró que todo iba a estar bien, y finalmente se fue. Me quedé sola en mi casa, en el silencio absoluto que dejaron atrás. Caminé por las habitaciones que durante 5 años habían estado dominadas por la presencia de mis padres. Vi la silla de ruedas vacía en el salón, los frascos de medicamentos en el baño, la cama especial que había comprado para facilitar el cuidado de papá. Todo eran recordatorios de una mentira elaborada, de años robados que nunca recuperaría.
Llamé a Javier. Le conté lo que había pasado. Escuché su silencio al otro lado de la línea, y luego su voz cargada de una mezcla de alivio y rabia contenida. Me dijo que vendría inmediatamente, que no me preocupara por nada, que él se encargaría de todos los aspectos legales. Me dijo también algo que necesitaba escuchar, que había hecho lo correcto, que defender lo que era mío no me convertía en mala persona, que romper con una familia tóxica no era traición sino supervivencia. Durante los siguientes días, la realidad del proceso legal se desplegó con una lentitud agónica. Pablo había contratado a un investigador privado que falsificó todos los documentos. Habían planeado presentarse en mi casa con la orden falsa, esperando que yo, confundida y asustada, simplemente obedeciera y me marchara. Entonces cambiarían las cerraduras, pondrían la casa en venta inmediatamente, y cuando yo finalmente reaccionara ya sería demasiado tarde. El dinero de la venta lo dividirían entre los tres, dejándome sin nada después de 5 años de sacrificio total. El fiscal que llevaba el caso me llamó para una reunión. Era una mujer de unos 40 años llamada Patricia Ortega, con una mirada inteligente y una forma directa de hablar que agradecí. Me explicó que el caso contra mi familia era sólido. La falsificación de documentos judiciales era un delito grave, el intento de fraude inmobiliario también. Las grabaciones que yo había hecho eran admisibles como prueba porque las había hecho en mi propia casa. Los mensajes en sus teléfonos detallaban todo el plan. Enfrentaban años de prisión si eran declarados culpables. Me preguntó cómo me sentía al respecto. Era una pregunta extraña viniendo de una fiscal, pero aprecié su humanidad. Le dije la verdad, me sentía destrozada, liberada, culpable y aliviada al mismo tiempo. Parte de mí todavía no podía creer que mis propios padres hubieran sido capaces de esto. Otra parte de mí, la parte que había estado reprimida durante toda mi vida, se sentía finalmente validada en todas las veces que había sentido que algo no estaba bien en mi familia. Han pasado 3 meses desde aquella mañana. 3 meses que han sido como despertar de un coma, como aprender a caminar de nuevo después de haber pasado años atado a una cama. El proceso legal sigue su curso con esa lentitud característica del sistema judicial español. Pablo, papá y mamá enfrentan cargos múltiples. Lucía llegó a un acuerdo con la fiscalía, testificando contra ellos a cambio de una sentencia reducida. Aparentemente, su participación había sido menor, más por complicidad pasiva que por planificación activa, aunque sus mensajes celebrando el plan no la dejaban en buen lugar moralmente. He aprendido detalles que hubiera preferido no saber. El derrame de papá fue real, pero leve, mucho más leve de lo que hicieron parecer. Se recuperó casi completamente en 6 meses, pero decidió fingir secuelas permanentes cuando vieron lo útil que era tenerme como cuidadora gratuita a tiempo completo. Mamá nunca tuvo Alzheimer. Los médicos me confirmaron que todos sus diagnósticos habían sido basados en los síntomas que ella reportaba y que yo confirmaba como testigo, nunca en pruebas objetivas concluyentes. Había estado actuando todo el tiempo, estudiando los síntomas, perfeccionando su interpretación de una mujer perdida en la confusión cuando en realidad cada paso estaba calculado. Lo que más me duele no es la traición en sí, aunque eso duela profundamente. Es darme cuenta de que probablemente nunca me amaron realmente. Revisando mi vida con esta nueva claridad, veo patrones que siempre estuvieron ahí pero que yo me negaba a reconocer. Como siempre fui la que daba sin recibir. Como mis logros eran minimizados mientras los de Pablo y Lucía eran celebrados. Como cada vez que intentaba establecer límites o tener vida propia, aparecía alguna crisis familiar que me arrastraba de vuelta. No fueron solo 5 años de manipulación, fueron 37. Carlos, el sheriff que tocó mi puerta aquella mañana, se ha convertido en algo así como un amigo. Pasó por casa unas semanas después del arresto para ver cómo estaba, y desde entonces hemos mantenido contacto. Me presentó a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso familiar. Al principio resistí la idea, no quería verme como víctima. Pero en esas reuniones semanales, escuchando historias de otras personas atrapadas en dinámicas familiares tóxicas, empecé a entender que lo que me pasó no fue único, que hay patrones de abuso que se repiten en familias que desde fuera parecen normales.
Fue en uno de esos encuentros donde conocí a Marta, una psicóloga especializada en trauma familiar que ofreció verme de forma privada. Las sesiones con ella han sido dolorosas pero necesarias. Me ha ayudado a entender cómo fui condicionada desde niña para ser la cuidadora, la que sacrifica, la que nunca pone sus necesidades primero. Me ha mostrado cómo la culpa que siento no es moral sino aprendida, instalada en mí durante décadas de manipulación sutil. Me ha enseñado que decir no es egoísmo sino autopreservación. Una tarde, 3 semanas después del arresto, recibí un mensaje inesperado. Era Fernando. Había visto las noticias sobre el caso, mi nombre había aparecido en un artículo del periódico local sobre el intento de fraude. Me escribió preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si podíamos hablar. Mi primer instinto fue rechazar el contacto, avergonzada de que me viera en esta situación, de que supiera cuánto me había equivocado al elegir a mi familia por encima de él. Pero algo en su mensaje, una calidez genuina sin rastro de reproche, me hizo responder. Nos encontramos para tomar un café en una terraza cerca del río. Hacía 8 años que no lo veía, y el tiempo había sido amable con él. Tenía algunas canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero la misma sonrisa gentil que recordaba. Nos sentamos con esa incomodidad inicial de 2 extraños que una vez fueron íntimos, pero que ahora tienen que encontrar un nuevo lenguaje para comunicarse. Me preguntó cómo estaba realmente, sin formalidades sociales, y por primera vez en meses, le dije la verdad completa a alguien. Le conté todo. Los 5 años de cuidados, el descubrimiento de la mentira, la orden falsa de desalojo, el arresto. Esperaba ver juicio en sus ojos, esa satisfacción de haber tenido razón todo el tiempo. Pero lo que vi fue compasión profunda y algo de tristeza. Me dijo con voz suave que siempre había sabido que mis padres me manipulaban, que me usaban, pero que nunca había encontrado la forma de hacérmelo ver sin sonar como si atacara a mi familia. Me dijo que lamentaba no haber insistido más, no haber peleado más por nosotros. Me pidió perdón por haberme dejado sola en eso, aunque yo le había prácticamente obligado a irse. Lloramos los dos esa tarde, por lo que habíamos perdido, por los años que podríamos haber tenido juntos, por la vida que podríamos haber construido. Pero también hablamos del presente, de quiénes éramos ahora, de qué habíamos aprendido. Me contó que había estado casado brevemente, que se había divorciado hacía 2 años, que no había tenido hijos. Yo le hablé de la mujer que estaba intentando convertirme, de cómo estaba aprendiendo a poner límites, a valorarme, a entender que merecía ser amada sin condiciones. No hicimos promesas ese día, no hablamos de segundas oportunidades. Pero cuando nos despedimos, quedamos en volver a vernos. Y eso se sintió como un comienzo. He empezado a reconstruir mi vida lentamente, con la deliberación de quien aprende a caminar después de un accidente. Volví a buscar trabajo como enfermera, pero esta vez estableciendo límites claros sobre horarios y disponibilidad. Me contrataron en una clínica privada con turnos regulares que me permiten tener vida fuera del trabajo. Es extraño al principio, tener tardes libres, fines de semana enteros sin responsabilidades de cuidados. A veces la libertad se siente como un peso, como si no supiera qué hacer con tanto espacio vacío en mi vida. Retomé contacto con algunas amigas de la universidad a quienes había abandonado durante los años de cuidados. Algunas respondieron con calidez, otras con distancia educada. Entiendo ambas reacciones. Yo había sido quien desapareció, quien dejó de responder llamadas, quien canceló planes repetidamente hasta que dejaron de invitarme. Pero las que aceptaron mi disculpa y mi explicación me han acogido de nuevo con una generosidad que no merecía pero que acepto con gratitud. Lucía me escribió hace un mes, una carta larga y tortuosa donde intentaba explicar su participación, pedir perdón, reconstruir algún tipo de relación. La leí completa, sintiendo una mezcla de pena y rabia. Su arrepentimiento parecía genuino, pero también autocompasivo, más centrado en cómo se sentía ella por lo que había hecho que en el daño real que me había causado. Le respondí con una carta más corta. Le dije que la perdonaba porque guardar rencor solo me envenenaba a mí, pero que el perdón no significaba reconciliación, que necesitaba distancia, que quizás algún día podríamos tener algún tipo de relación pero que no sería pronto. No he vuelto a saber de ella.
Pablo, papá y mamá no han intentado contactarme. Sus abogados presentaron una defensa que básicamente me pintaba como una hija malagradecida que exageraba los cuidados que había proporcionado, que malinterpretaba las intenciones de su familia, que había montado toda esta situación por resentimiento. Dolió leer esos alegatos, pero de una forma distante, como si hablaran de otra persona. Javier me preparó bien, me recordó que era una estrategia legal desesperada, que las pruebas hablaban por sí mismas. Y tenía razón. El juez vio a través de sus argumentos con facilidad. La sentencia llegó la semana pasada. Pablo recibió 4 años de prisión por falsificación de documentos públicos, fraude inmobiliario y conspiración. Mis padres recibieron 3 años cada uno, con posibilidad de reducción por edad avanzada pero sin probabilidad de libertad condicional temprana dado que el juez consideró que habían mostrado una falta total de remordimiento. Lucía recibió 2 años suspendidos y servicios comunitarios. Cuando Javier me llamó para darme la noticia, esperé sentir triunfo, o al menos satisfacción. Pero lo que sentí fue un vacío profundo, la tristeza de saber que toda esta destrucción había sido innecesaria, que si simplemente me hubieran amado un poco, nada de esto habría pasado. Fernando y yo hemos estado viéndonos regularmente. No somos pareja, todavía no, quizás nunca lo seremos de la forma en que lo fuimos antes. Pero hay algo entre nosotros que se siente sólido y real. Él entiende mi necesidad de ir despacio, de reconstruirme primero antes de poder construir algo con alguien más. Me acompaña a algunas sesiones de terapia cuando Marta sugiere que sería útil, me escucha cuando necesito hablar sobre el proceso legal o sobre mis sentimientos complicados hacia mi familia. No intenta arreglarme ni rescatarme, solo está presente, y esa presencia sin exigencias es el regalo más grande que alguien me ha dado. He aprendido cosas sobre mí misma en estos 3 meses que nunca había tenido la oportunidad de aprender. He descubierto que me gusta la pintura, que paso horas en mi pequeño patio trasero con acuarelas intentando capturar la luz cambiante sobre las plantas que he empezado a cultivar. He aprendido que tengo opiniones fuertes sobre política y sociedad que había reprimido durante años porque en mi familia solo importaban las opiniones de papá. He descubierto que puedo estar sola sin sentirme sola, que el silencio de una casa vacía puede ser paz en lugar de abandono. Visito a Javier cada 2 semanas, no solo para asuntos legales sino porque se ha convertido en algo así como una figura paterna, la primera que he tenido realmente. Me aconseja sobre decisiones prácticas, me escucha sin juzgar, celebra mis pequeños logros. Fue él quien sugirió que escribiera todo lo que había pasado, no para publicarlo necesariamente sino como ejercicio de procesamiento. He llenado 3 cuadernos con mis memorias, mis sentimientos, mis reflexiones sobre todo lo vivido. Escribir me ha ayudado a ver patrones, a entender cómo llegué donde llegué, a perdonarme por no haber visto lo que ahora parece tan obvio. Carlos también se mantiene en contacto. Me presentó a su esposa, una mujer cálida llamada Isabel que trabaja como trabajadora social. Hemos cenado juntos varias veces, y sus historias sobre sus propios hijos adultos, sobre las complejidades de las relaciones familiares incluso en familias funcionales, me han ayudado a entender que la familia no tiene que ser perfecta para ser real. Me han mostrado que es posible construir vínculos basados en respeto mutuo y cariño genuino, no en obligación o manipulación. Pero quizás el cambio más profundo ha sido interno. He dejado de disculparme por existir. He dejado de sentir que debo ganarme el amor siendo útil, siendo perfecta, siendo lo que otros necesitan que sea. He aprendido a decir no sin sentimientos de culpa paralizante. He aprendido que poner límites no es crueldad sino autorrespeto. He aprendido que algunas relaciones, incluso familiares, son tóxicas y que alejarme de ellas no me convierte en mala persona sino en alguien que finalmente se valora lo suficiente como para protegerse. Todavía hay días difíciles. Días en que me despierto con el peso de la soledad, echando de menos no a mis padres reales sino a los padres que debería haber tenido, a la familia que merecía pero nunca tuve. Días en que me pregunto si debería haber visto las señales antes, si podría haber evitado todo esto si hubiera sido más lista, más fuerte, menos ingenua. Marta me recuerda en esos momentos que la culpa me fue enseñada, que amarlo todo fue mi error pero amarlos fue mi naturaleza, y que no debo castigarme por tener un corazón demasiado grande para personas con corazones demasiado pequeños. Esta mañana, temprano,
salí al patio con mi café y me senté entre las plantas que he cultivado estos últimos meses. Hay geranios, como los que mamá nunca pudo hacer florecer. Los míos están llenos de flores rojas y rosadas, vibrantes y sanas. No sé si hay simbolismo en eso o si es solo coincidencia, pero me gusta pensar que representa algo. Que lo que ellos no pudieron o no quisieron nutrir, yo puedo hacerlo crecer. Que su fracaso no determina mi capacidad. Que su incapacidad de amarme no significa que sea imposible de amar. Fernando viene a cenar esta noche. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando estábamos comprometidos. Es un paso pequeño, ordinario, pero se siente significativo. Estoy aprendiendo a apreciar lo ordinario, las tardes tranquilas, las conversaciones sin drama, la posibilidad de construir algo lento y sólido en lugar de estar siempre en modo de supervivencia o crisis. No sé qué traerá el futuro. No sé si Fernando y yo encontraremos el camino de vuelta el uno al otro de forma permanente. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a mi familia, o si alguno de ellos será capaz de un arrepentimiento genuino. No sé si los años que perdí volverán alguna vez de alguna forma, o si simplemente tendré que hacer las paces con ese vacío. Pero sí sé esto, merezco ser amada sin tener que ganarme ese amor con sacrificio constante. Merezco relaciones donde dar y recibir esté balanceado. Merezco paz, alegría, y la libertad de ser simplemente Elena, no la hija perfecta, no la cuidadora abnegada, solo yo. Y quizás esa es la lección más dolorosa y más liberadora que he aprendido, que a veces el amor más importante que puedes dar no es hacia otros sino hacia ti misma. Que protegerte de quienes te hacen daño, incluso si comparten tu sangre, no es egoísmo sino sabiduría. Que la familia verdadera no se define por genes o apellidos sino por quien te ve, te valora, y te ama por quien eres realmente. Y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir la vida que mereces, para convertirte en la persona que siempre debiste ser si no te hubieran enseñado a ser pequeña. Miro mis geranios florecidos y sonrío. Es una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero es mía. Completamente mía. Y eso es suficiente por ahora. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que un sheriff tocó mi puerta con una orden falsa de desalojo. 2 años que se sienten como una vida entera, como si la Elena que abrió esa puerta asustada y confundida fuera una persona completamente diferente a la que soy ahora. En cierto modo, lo es. Estoy de pie en el patio trasero de mi casa, la misma casa que intentaron arrebatarme, pero que ahora se siente verdaderamente mía por primera vez. He hecho cambios. Pinté las paredes de un azul suave que me recuerda al cielo de verano. Cambié todos los muebles que tenían alguna conexión con aquellos 5 años de engaño. Convertí la habitación que ocuparon mis padres en un estudio lleno de luz donde pinto casi cada tarde después del trabajo. El espacio ha sido limpiado no solo físicamente sino energéticamente, si es que tal cosa existe. Ya no hay fantasmas aquí, solo posibilidades. Fernando está junto a mí, su mano descansando suavemente en mi cintura mientras observamos el jardín que hemos cultivado juntos durante los últimos 18 meses. No nos apresuramos en retomar nuestra relación. Pasamos casi un año simplemente siendo amigos, reconstruyendo la confianza, conociéndonos de nuevo como las personas que nos habíamos convertido en lugar de aferrarnos a quienes fuimos. Cuando finalmente nos besamos de nuevo, fue diferente. Más consciente, más maduro, más real. Nos mudamos juntos hace 6 meses, y esta vez no hay sombras de familia disfuncional entre nosotros. Esta vez construimos algo que es completamente nuestro. El proceso legal finalmente concluyó hace un año. Pablo cumple su sentencia en una prisión de régimen ordinario en Madrid. Según Javier, que sigue siendo mi abogado y amigo, ha intentado apelar 3 veces sin éxito. Mis padres están en una institución penitenciaria para mayores cerca de Valladolid. Recibí una carta de mamá hace 6 meses, la primera comunicación directa desde el juicio. Era breve, apenas media página, y no contenía ninguna disculpa real. Decía que esperaba que estuviera feliz ahora que había destruido a su familia, que algún día entendería que todo lo que habían hecho era por mi bien. La leí una sola vez y la guardé en un cajón. No la he vuelto a mirar ni pienso hacerlo.
Algunos venenos es mejor no seguir probando. Lucía cumplió su sentencia de servicios comunitarios y se mudó a Francia con su familia. Me escribe ocasionalmente, correos electrónicos cortos que mantengo sin responder durante semanas antes de enviar respuestas educadas pero distantes. Dice que sus hijos preguntan por mí, que quiere que los conozca algún día. Quizás lo haga, pero no pronto. El perdón es un proceso, no un momento, y yo todavía estoy en medio de ese camino. Volví a trabajar como enfermera hace año y medio, pero en condiciones completamente diferentes. Trabajo en una clínica de cuidados paliativos donde ayudo a familias a transitar los últimos días de sus seres queridos. Algunos podrían pensar que es irónico o incluso masoquista después de lo que viví, pero para mí tiene sentido perfecto. Veo familias que se aman genuinamente, que se sostienen mutuamente en los momentos más difíciles. También veo familias rotas, hijos que vienen solo por obligación, padres que incluso al final siguen siendo tóxicos. Y en ambos escenarios, puedo ofrecer algo valioso porque entiendo ambos lados de esa moneda. Una de mis pacientes recientes, una señora de 82 años llamada Carmen, me confesó antes de morir que había sido una madre terrible. Que había sido egoísta, manipuladora, que había usado a sus hijos para su conveniencia. Me pidió que le dijera a su hija, que no había venido a visitarla en semanas, que lo sentía de verdad, que finalmente entendía el daño que había causado. Llamé a la hija y le transmití el mensaje. Ella lloró al teléfono y me agradeció, pero no vino al hospital. Carmen murió sola, y yo sostuve su mano en esos últimos momentos. No sé si encontró paz, pero espero que sí. Esa experiencia me enseñó algo importante, el arrepentimiento genuino existe, pero llega demasiado tarde para algunas relaciones, y está bien. No todas las historias tienen reconciliación, y eso no las hace menos válidas o completas. Marta, mi terapeuta, me dijo hace unos meses que había completado un proceso de sanación significativo. No significa que esté completamente curada, me aclaró, porque el trauma familiar es algo con lo que aprendes a vivir más que algo que superas totalmente. Pero he desarrollado herramientas, he construido límites saludables, he aprendido a reconocer patrones tóxicos antes de que me atrapen. Todavía la veo una vez al mes, más como mantenimiento que como crisis. Carlos e Isabel se han convertido en algo así como la familia que elegí. Cenamos juntos cada 2 semanas. Sus hijos, adultos jóvenes de 20 y tantos años, me tratan como una tía honoraria. Me invitan a celebraciones familiares, y al principio me sentía como una intrusa, pero he aprendido a aceptar que pertenecer no siempre requiere lazos de sangre. A veces solo requiere afecto mutuo y elección consciente. Fernando y yo hablamos de casarnos, pero sin prisa. Hemos aprendido que el compromiso real no necesita anillos ni ceremonias para ser válido. Vivimos juntos, compartimos finanzas, planeamos un futuro común. Hemos empezado a hablar sobre la posibilidad de adoptar un niño en unos años. Yo tengo 39 años, él 43. No es demasiado tarde, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. La idea me emociona y me aterroriza a partes iguales. ¿Podré ser una buena madre después de haber tenido los modelos que tuve? Marta dice que precisamente porque sé cómo no hacerlo, tengo una ventaja. Quiero creerle. He aprendido a disfrutar de cosas simples que antes me parecían imposibles o frívolas. Leo novelas por placer, no solo textos médicos. Tomo clases de cerámica los sábados por la mañana. Viajé a Portugal el mes pasado con Fernando, nuestro primer viaje juntos en casi una década. Nos sentamos en cafés de Lisboa viendo pasar la vida, sin horarios que cumplir, sin enfermos que atender, sin crisis que resolver. Y me permití simplemente ser feliz sin sentir culpa por ello. El otro día, mientras pintaba en mi estudio, tuve un pensamiento que me detuvo a mitad de pincelada. Me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en mis padres, sin procesar lo que me hicieron, sin sentir esa punzada de traición o dolor. Un día completo donde simplemente viví mi vida. Y entonces entendí que eso era la verdadera sanación, no el olvido, no el perdón necesariamente, sino la capacidad de que el pasado dejara de definir cada momento del presente. Mis geranios siguen floreciendo cada primavera, más abundantes cada año.
Los cuido con atención pero sin obsesión, les doy lo que necesitan pero no sacrifico todo por ellos. Es un equilibrio que me costó décadas aprender, pero que ahora practico no solo con plantas sino con todas mis relaciones, incluyendo la que tengo conmigo misma. Si pudiera hablar con la Elena de hace 2 años, la que abrió esa puerta asustada aquella madrugada, le diría que todo va a estar bien. Le diría que el dolor que está por venir es real pero temporal, que la traición duele profundamente pero no mata, que reconstruirse es posible incluso cuando parece imposible. Le diría que merece amor, respeto, paz, y que está bien pelear por esas cosas incluso cuando quien las amenaza comparte su apellido. Pero sobre todo, le diría esto: tu valor no depende de cuánto sacrifiques por otros. Tu bondad no se mide por cuánto toleras. Y tu familia verdadera no es quien te dio la vida, sino quien hace que esa vida valga la pena vivirla. Miro a Fernando, que me sonríe mientras riega las plantas, y siento algo que no había sentido en años: gratitud pura por el presente, esperanza tranquila por el futuro, y paz profunda con quien he llegado a ser. Al final, quizás esa mañana hace 2 años no fue el día en que casi lo perdí todo. Quizás fue el día en que finalmente me encontré a mí misma. Y eso, descubro ahora, lo cambia absolutamente todo.